En el fútbol hay instantes que congelan la sangre, lesiones impactantes, apagones inesperados y silencios escalofriantes. Estos son los momentos más aterradores jamás vistos en una cancha. Dani Carvajal empujó con bastante fuerza a Jack Grealish, quien terminó en el suelo y se estampó contra las vallas publicitarias del estadio Santiago Bernabéu. Esto no fue bien recibido por el atacante inglés, quien le dio un manotazo para expresar su molestia. Tras esto, Dani Carvajal se tiró al suelo exagerando la acción. Roberts perdió la compostura a los 5 minutos cuando salió a despejar la pelota. Cuando Mateta encaraba la portería, el meta del Millwall dio una patada en la cara al jugador del Crystal Palace, y aunque el árbitro Michael Oliver no vio nada punible en la jugada, el VAR actuó para que revisara la jugada. Oliver no dudó ante el monitor y expulsó con roja directa a Roberts. Cristiano Ronaldo se rompió la nariz durante un partido de la UEFA Nations League entre Portugal y República Checa en 2022. El delantero portugués saltó por la pelota al mismo tiempo que el guardameta checo Tomás Baklik, quien terminó dándole un fuerte golpe en la cara a Ronaldo. El incidente ocurrió alrededor del minuto 12 del partido que se disputó en Praga. Gianluigi Donnarumma salió y terminó dándole una patada al delantero que el juez no dudó en sancionar con tarjeta roja. Unos meses más tarde le ocurrió algo similar. Sufrió un traumatismo facial con múltiples heridas tras ser golpeado con un terrible planchazo en la cara por parte de Wilfried Singo en el partido disputado contra Mónaco. Les Blues marcaron siempre el pulso del partido, que se decantó por un penal. La falta que originó la pena máxima resultó de una tremenda patada. Con Konstantinos Mavropanos le dio en la cabeza a Antoine Griezmann. Jugó el resto del cotejo con un ventaje. Erling Haaland tiene una altura increíble y sabe manejar sus piernas, pero no tan bien como para evitar golpear a Anderson en la cabeza. El rival cayó al césped tomándose la nuca tras el fuerte encontronazo con el noruego. Apenas 10 minutos después del comienzo de la primera parte, una jugada asustó a ambos equipos. Después de una jugada aérea, Aidara del RB Leipzig intentó cabecear, pero terminó recibiendo una patada en la cara del Boniface cuando intentaba hacer una chilena durante la jugada. En el minuto 35, el extremo del Real Madrid, presionando al portero Gregor Kobel, intentó quitarle el balón con una entrada deslizante, pero solo derribó al suizo. El entrenador Terzic saltó de la banca pidiendo una tarjeta contra Vinicius. El árbitro amonestó al brasileño. La escocesa Hanson recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre la centrocampista galesa Hailey Ladd desde que el disparo de Raquel Daly pusiera al Villa en ventaja. La número 20 no podía creer que había sido expulsada, pero ante tamaña jugada peligrosa no le quedó más remedio que marcharse del campo de juego hacia el vestuario antes de tiempo. Matthijs de Ligt se llevó los reflectores al terminar ensangrentado tras un choque con un rival. En la disputa de un balón, el neerlandés se llevó un rodillazo en la cabeza por parte de Kevin Schade. En la disputa de un balón largo, Marco Iacobelli impactó con un planchazo sobre Agustín Bouzat. La acción, calificada como falta violenta por el Tribunal de Disciplina, le valió la tarjeta roja directa y generó fuertes críticas por la imprudencia de la jugada. Guti Romero cortó el avance de Sandro Tonelli con una dura falta que el árbitro Sandro Scharer consideró que era solamente para tarjeta amarilla. El argentino fue muy fuerte abajo y terminó siendo amonestado en el arranque del segundo tiempo en Italia. Un choque en el aire de cabeza con hombro con el austriaco Kevin Danso dejó a Mbappé tendido en el campo con la nariz ensangrentada e inflamada cerca del final del partido del grupo D en la Düsseldorf Arena. El delantero quiso seguir jugando, pero volvió a desplomarse y se llevó la mano al rostro. El alemán Müller impactó de forma directa en la nuca de Nico Tagliafico. La patada le costó la roja directa al jugador. Momentos de extrema tensión se vivieron sobre el final del partido entre Manchester City y Arsenal cuando Ederson salió a cortar un pase largo y chocó de frente con su compañero Eric García, quien tuvo que ser retirado en camilla con cuello ortopédico y una máscara de oxígeno. El defensor español fue trasladado para ser revisado con más detenimiento fuera del campo. Kiefer Moore resbaló mientras disputaba el balón con Kaglar Soyuncu. El turco perdió el equilibrio y pisó la cabeza de Moore con sus botas. El árbitro noruego consideró que era parte de la jugada y decidió no mostrarle tarjeta amarilla. Soyuncu pidió disculpas sinceras y abrazó a Moore. Afortunadamente, el delantero galés pudo seguir jugando tras recibir atención médica. Una fuerte entrada del surcoreano Heung-min Son provocó una fractura del tobillo derecho al portugués André Gómez en el transcurso del duelo entre el Everton y el Tottenham en Goodison Park. El coreano Son fue expulsado con tarjeta roja directa y se lo veía claramente afectado por la brutalidad de la falta que cometió. El jugador Denis Marandinchi del Turanto Bus de Azerbaiyán sufrió una escalofriante fractura de tibia y peroné en el partido de la Copa de Azerbaiyán. Tras la jugada desafortunada, ingresó a la ambulancia del estadio para que los médicos puedan asistir al futbolista herido. El turco Kenan estuvo un poco exagerado en este duelo aéreo y se llevó puesto a Roberts. El jugador quedó tendido en el suelo tras ese topetazo volador. A Kenan parecía no importarle lo que le sucedió a su rival y lo miraba sin arrepentimiento por lo hecho. Luis Díaz y Justin Kluivert fueron a la disputa del balón y el futbolista neerlandés acabó dando un planchazo directo a la pierna derecha del jugador estrella de la selección Colombia. Pese a las protestas de Jürgen Klopp, el juez central dejó correr el juego y la acción no fue revisada por el VAR. Merine Demiral le dio un rodillazo a Haman en la cara durante una intensa disputa por el balón en el aire. El futbolista turco Merine Demiral, en un acto que muchos consideran imprudente y peligroso, impactó con su rodilla el rostro de su oponente Haman. El árbitro, tras observar la gravedad de la falta, no dudó en mostrar la tarjeta roja de Demiral, expulsándolo del partido. Gibbs White fue expulsado por el árbitro Rob Jones en el minuto 83 del empate 2-2 de Nottingham Forest contra el Brighton and Hove Albion. Ya había visto una tarjeta amarilla por una falta a Georgino
Marcelino Rutter y fue expulsado por doble amonestación al entrar bruscamente a Joao Pedro. El centrocampista del AC Milan, Tijani Reijnders, fue víctima de una brutal entrada por parte de Rafael Onyedika del club Brujas durante su partido de la fase de grupos de la Champions League. Onyedika pisoteó a Reijnders durante un duelo por el balón. El VAR llamó al árbitro para revisar el incidente y después decidió mostrarle a Onyedika una tarjeta roja directa. Esta jugadora sabía que no podía ganarle en velocidad a su rival, por lo que la esperó y la confrontó con este topetazo. Claramente fue una infracción, o al menos así lo vio la referee, que no dudó a la hora de llevar las manos al bolsillo para mostrarle la roja directa. En la repetición se puede apreciar con más claridad la falta de intención por disputar el balón. Uno de los ataques colombianos estaba a punto de convertirse en un contragolpe de su rival, por lo que Zúñiga decidió cometer una falta para evitar el tercer tanto del conjunto local. El colombiano le propinó un golpe con su rodilla derecha en la parte inferior de la espalda de Neymar. Al final, el astro brasileño debió salir en camilla del campo de juego. Tosin estaba decidido a dejar pasar la pelota o al jugador, pero nunca ambos. Por eso tomó a su rival de esta forma, casi como si fuera un agarre de lucha libre, y lo derribó. Ambos jugadores terminaron en el césped, pero el referee, que tenía una posición ideal, vio toda la jugada y decidió amonestar al jugador del Chelsea, por más que algunos creían que debía haberlo expulsado. Docena quiso hacerse el distraído y a la pasada le dio un cachetazo a Yacine Adli. El referee lo había visto todito y decidió expulsarlo directamente. El número 13 no quería asumir responsabilidades, pero solo al ver cómo quedó la cara de Adli, podemos darle la derecha al juez de campo por su decisión. Dicha Martínez cometió una falta sobre Dominique Szoboszlai en el medio campo. Lo taló de espaldas. El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, no dudó en sacarle la tarjeta amarilla al marcador central de la escaloneta. Van Dijk se acercó rápidamente al lugar de la infracción y le gritó: ven y prueba eso conmigo. Adames no tuvo compasión con Tatorpey y la dejó en el suelo tras un violento choque. Fue tan duro el golpe que tuvo que ingresar la asistencia médica para controlar que todo esté bien en la jugadora lastimada. Abdul Karim, en un arranque de ira, cometió una dura falta sobre Parrot. La entrada fue tan violenta que dejó a Parrot tendido en el suelo. En una entrada imprudente y peligrosa, Fabinho lanza un codazo brutal contra Son Heung-min, dejándolo tendido en el suelo. El impacto es tan fuerte que Son Heung-min queda visiblemente afectado, necesitando atención médica inmediata. ¿Conoces el sándwich europeo? Pues yo tampoco, pero aquí vemos como Kane es víctima de un sándwichito de topetazos a manos de los jugadores del Barcelona. Harry tuvo que aguantar la presión de Lewandowski y compañía cuando fue a pelear por ese balón en el aire. Recién empezaba uno de los encuentros más fascinantes de la élite inglesa, cuando Casemiro le entró con alma, corazón y vida a Alexis McAllister. El brasileño le sacó gratis y el argentino quedó tendido un buen rato en el césped. Por suerte pudo levantarse y continuar el partido, aunque un poco adolorido. En la Liga de Portugal también existen jugadores tan o más violentos que Casemiro. Mira nada más esta brutal entrada que por poco no quiebra el tobillo del rival. El referee lo vio todo en primera fila, por eso no dudó en pitar la falta y mandar a este futbolista a las duchas tempranamente para que recapacite sobre lo que acababa de hacer. Juzgó correctamente. Ambarat frenó en seco un potente avance del delantero Kylian Mbappé con una dura barrida. El contacto fue inmediato. Amrabat llevó la pelota, pero también se llevó por delante el tobillo del delantero. Aquí hay otro contacto inmediato, el de Romagnoli a Kalulu. La falta fue tan clara que el colegiado no tuvo duda sobre su decisión y por eso le mostró la tarjeta roja al 13 amarillo y lo mandó a las duchas prematuramente para que se le quite. Un rebote dejó la pelota merodeando la media luna y Marco Senesi fue el primero en ir a buscarla. A pocos metros del balón, el defensor argentino se patinó y embistió la pierna del futbolista neerlandés Donny van de Beek, que cayó al césped con gritos de dolor. Los fanáticos de los Red Devils aplaudieron a Van de Beek mientras se retiraba por sus propios medios del campo de juego mientras conversaba con dos integrantes del cuerpo médico. El defensor del Udinese, Isaac Touré, fue expulsado del partido luego de estar tan solo 120 segundos en la cancha. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa por conducta violenta al propinarle un codazo en el rostro a Alessandro Zanoli del Genoa. Algunos futbolistas no quieren dar por perdido ningún balón, no les importa si eso significa pasar por encima del rival, tocarle sus partes, pisarlos o meterle trabas entre sus piernas. Ese es el caso de Ramírez y de Rocha, que lo dieron todo en esta disputa de balón. Al final, el que salió perdiendo no solo la pelota, sino que también su estadía en la cancha fue Rocha, que vio la roja y tuvo que marcharse del césped. La expulsión de Bartesaghi por una dura falta es un duro golpe para Milán, que debió afrontar al resto del partido con un jugador menos y realizar ajustes tácticos para compensar la pérdida. Esta expulsión, aunque dolorosa para los hinchas del Milán, fue bien sancionada por la gravedad de la entrada. Richarlison es un buen jugador, pero a veces peca de soberbio y en esta ocasión hizo unos jueguitos que no fueron bien vistos por los rivales, que en la primera ocasión que tuvieron lo levantaron por los aires. El responsable de los dolores del brasileño fue Johnson, que lo atendió en la primera oportunidad que tuvo y le dio para que tenga y guarde. Eso es lo que cosechas en el fútbol de elite por hacer esas cosas. Britos recibió la tarjeta roja directa en el minuto 24 del empate 0-0 en Vicarage Road entre Watford y Brighton por una imprudente embestida con ambos pies sobre Cockhager. Fue la cuarta tarjeta roja que recibió Britos en menos de 2 años en el Watford y el jugador de 32 años admitió que no había excusas para la entrada. A Henry Lansbury se le salió la cadena y pegó una violenta patada a Ryan Manning cuando este se le cruzó al momento de ejecutar un tiro libre, dejándolo con claros signos de dolor en el césped. Sin embargo, lo peor vino segundos después. El árbitro consideró que la falta no era para expulsión y solo le mostró la amarilla. Una escandalosa imagen que ha dado la vuelta al mundo por el nivel de agresividad y el irrisorio castigo recibido por parte del juez principal. Stevens se lanzó por la banda izquierda sobre Alejandro Garnacho,
pecho con la única intención de barrerlo. Lo derribó impactando con los tapones tanto la pierna derecha como izquierda de Garnacho. Por suerte lo agarró en el aire y el argentino pudo aterrizar sobre el césped, evitando así un impacto mayor. Roja para Steven y a las duchas, pa' que se le quite. El partido entre Guinea Ecuatorial y Guinea por los octavos de final de la Copa de África dejó una impactante escena con una brutal falta de Federico Vicoro. La escalofriante patada terminó con Bayo tendido en el césped del Estadio Olímpico Alassane Ouattara, y el árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja al seleccionado de Guinea Ecuatorial. Seguramente fue la patada más brutal que se ha visto en la Copa África. ¡Tremendo! No sé por qué hace tanto show al salir, deberían mandarlo a la cárcel. Antoine Semenyo no se anda con vueltas y Cucurella se metió con el sujeto equivocado. Thiago Silva fue el primero que confrontó al 24, que segundos más tarde sería amonestado por el árbitro del encuentro. El español, que fue usado como trapeador, salió sonriente de la trifulca, al menos eso. León Goretzka pisó el área para tratar de poner ventaja a su equipo, pero lo único que encontró fue el botín derecho de Hofer. Lo terminó impactando en el cuello de una manera casi asesina. Después de dejarle los tapones marcados en el cuello a su rival, Jens Hofer se disculpó inmediatamente por lo que hizo, dando a entender que nunca había visto el actual jugador del Bayern Múnich. Moyo y Solbakken tuvieron esta disputa del balón hasta que el esférico salió por la línea de meta. Fue allí que el jugador vestido de azul se paró y le dio un cabezazo al 17 rival. La referee del encuentro vio todo y se dirigió hasta ese lugar únicamente para mostrarle la tarjeta roja a Moyo, quien recibió un apretón de manos irónico del adversario. Controla tu temperamento, muchacho. Mason Holgate se fue expulsado a los 12 minutos de la primera parte por una durísima entrada sobre Kaoru Mitoma en la goleada 5-0 del Brighton sobre el Sheffield United. El defensor inglés llegó con carrera desde atrás y ensayó una fuerte patada que dejó al nipón en el suelo revolcándose del dolor. El árbitro Stuart Atwell lo mandó a las duchas. En el minuto 46, pocos instantes después de reanudarse la segunda parte, Griezmann se peleó con Maximilian Weber en la línea de banda. Cuando el balón salió fuera de los límites del campo, el francés fue despedido por el hombro y golpeó violentamente el panel publicitario en su cabeza. Molesto, el francés finalmente se levantó. Luego se puede ver un corte y sangrado en su frente. Antonio Rüdiger le clavó los tachones a Benjamin Pavard durante el partido entre Alemania y Francia de la Liga de las Naciones de la UEFA. El zaguero galo se barrió en una jugada en la primera parte y el teutón le dejó los tacos a la altura del cuello y pecho. Doku del City quiso rechazar una pelota aérea que caía en el área. McAllister llegó antes del anticipo y el botín del belga encontró el pecho del campeón del mundo, que quedó tendido en el piso. El árbitro dejó seguir la acción y el VAR determinó que no había falta tras un breve chequeo. La jugada admite alguna duda, pero a simple vista parece un claro penal. Bruno Guimaraes tuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Ian Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama, y el primero en explotar fue Mudryk, que salió a increpar al jugador del Newcastle por la arremetida contra su compañero. Inmediatamente el paraguayo Enciso fue a echar más leña al fuego mientras Madsen seguía sufriendo del dolor. El árbitro calmó los ánimos mostrando la cartulina amarilla. A los 25 minutos, Kylian Mbappé se iba a toda velocidad hasta que Loic Perrin, capitán del Saint-Étienne, lo bajó con un patadón tremendo que le dobló todo el tobillo derecho a la joyita francesa. Los 5,000 espectadores habilitados para estar en el Stade de France se horrorizaron sin importar la camiseta. Enseguida el árbitro, que en un principio había sancionado la patada con amonestación, terminó expulsando al defensor después de ver la patada en el VAR. Cook bajó de una patada al coreano He Chang. Ambos jugadores quedaron cara a cara y empezaron los empujones hasta que Cook cabeceó al 11 rival, que cayó al suelo de inmediato. Cook se había metido en problemas al iniciar el contacto. La falta, que podría haber sido solo una amarilla, terminó con una expulsión directa. La próxima vez tendrá que calmar sus impulsos y no querer ser un gallito de pelea. Kudus se dejó traicionar por los nervios, perdiendo totalmente el control al chocar con los futbolistas contrarios, siendo sancionado con una tarjeta roja. Durante la pelea, Kudus derribó a los futbolistas Van de Ven y Richarlison y golpeó a Pape Sarr, que permaneció de pie a pesar de recibir un golpe en la cara. Kudus inicialmente recibió una tarjeta amarilla, pero con razón recibió una tarjeta roja directa, luego de ver una revisión del VAR. Gavi pisó mal al intentar controlar un balón e inmediatamente notó que se trataba de algo importante, entonces pidió la intervención de los médicos y estos decidieron que no podía continuar. Ángel Correa perdió los papeles ante Jack Grealish y le tiró un pelotazo en la cara cuando estaba tendido en el césped. Esto provocó la molestia de Pep Guardiola, quien se metió al campo de juego y le increpó a Ángel Correa su actitud. El argentino hizo caso omiso de los reclamos del DT y trató de levantar a Jack Grealish, pero este fue contenido por Pep para evitar ser sancionado. Romelu Lukaku dejó que la sangre se le subiera a la cabeza con una arremetida imprudente sobre Christian Kouame. Fue alto, tarde, y los tacos hicieron un gran agujero en el calcetín del delantero de la Fiorentina. Anthony Robinson de Wigan debió haber tenido algo más que impotencia, ya que este durísimo tackle fue con mucha violencia que pudo partirle la pierna en tres a Azpilicueta. Claro está que tuvo que ser expulsado del campo de juego por su imprudencia. Una fuerte entrada del surcoreano Heung-min Son provocó una fractura del tobillo derecho al portugués André Gómez en el transcurso del duelo entre el Everton y el Tottenham en Goodison Park. André Gómez fue retirado en camilla y trasladado a un centro hospitalario. El coreano Son fue expulsado con tarjeta roja directa y se lo veía claramente afectado por la brutalidad de la falta que cometió. Lamentablemente el daño ya estaba hecho. Raúl Jiménez fue a pelear un balón dividido con la pierna más alta de la cuenta a lo karateca y en su imposible intento de frenar acabó impactando de forma brutal con el culo en la cara de Sean Lockstaff. El árbitro Samuel Barrot en un primer momento únicamente le había mostrado amarilla, pero tras consultar con el VAR decidió mostrar a Raúl Jiménez la primera roja directa
falta en toda su carrera. El mediocampista Rodrigo de Paul volvió a ser protagonista cuando fue a disputar una pelota con Joelinton. Se agarraron los dos, pero el brasileño, que había entrado unos minutos antes, se giró e intentó acertarle un golpe que llevó a Piero Massa a no dudar y le sacara la roja. El equipo de Diniz mostró toda su rudeza de entrada y la escaloneta no se achicó. Por el contrario, el equipo de Brasil se achicó en número, ya que terminaron con 10 jugadores en el encuentro. Gibbs White fue expulsado por el árbitro Rob Jones en el minuto 83 del empate 2-2 de Nottingham Forest contra el Brighton and Hove Albion. Ya había visto una tarjeta amarilla por una falta a Georgino Rutter y fue expulsado por doble amonestación al entrar bruscamente a Joao Pedro. Una increíble acción desleal se vivió en el fútbol de Escocia en el partido que jugaron el Rangers y el Hibernian. El arquero del Rangers, Alan McGregor, le dio una patada por detrás a Mark McNulty, jugador rival, para lastimarlo. Rápidamente, y como quedó expuesto por lo ocurrido, fingió una lesión para evitar ser sancionado. El árbitro no compró la simulación de McNulty y lo expulsó. Nicu Sorbancu, capitán de la Universidad de Craiova, fue expulsado en el partido de la Copa de Rumania contra el Sepsi S. George después de que le dio un cabezazo en el pecho a Ashkovsky y luego lanzó el balón directamente a la cabeza del oponente caído. El árbitro le mostró la tarjeta roja en un partido que su equipo perdió 1-0, un gesto que recordó a Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006. Milutin Osmajic del Preston de Inglaterra le aplicó el mordisco a Owen Beck del Blackburn durante el partido por la Championship. Beck le tiró un manotazo a un rival, que fue el episodio que provocó la reacción de Osmajic, futbolista montenegrino, pero no se puede entender la no expulsión de Osmajic, que cometió la inaceptable agresión por la espalda. Beck se tuvo que ir de la cancha expulsado y mordido. Marcus Rashford fue expulsado con roja directa en el partido de Champions League del Manchester United contra el Copenhague. El delantero fue expulsado a los 42 minutos tras una revisión del VAR por su falta contra Elias Heller. La expulsión provocó un cambio radical en el ritmo del partido. El delantero Aaron Opoku del Hamburgo, tras ser jalado de los pantalones por su adversario, reaccionó exageradamente, pateó en el estómago al defensa Fabián Holland del Darmstadt. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa. No le quedó más remedio que marcharse del campo de juego mientras se sacaba la camiseta. Matías Ramírez atacaba por el sector izquierdo por Godoy Cruz y terminó en el piso después de un golpe que recibió de Cacique Medina. El árbitro Pablo Chavarría no dudó en sacarle la roja al entrenador de Vélez. Insólito. Así no. Phil Foden quiso detener a Armando Broja de esta manera muy peculiar. Yo creo que así no se detiene el avance del rival, pero como no juego en el Manchester City, mejor no opino. El referee parece pensar igual que yo y por eso lo amonestó. Tampoco creo que Lauren sepa cómo quitarle el balón a sus rivales. Si no, pregúntenle a Charanga, que recibió esta dura infracción a la altura de los tobillos y de espalda. La jugadora del Orlando no podía creer la amonestación del referee, la cual era la segunda de ese partido y por eso recibió la roja. La falta fue tan clara como la pelada de este barba roja. Las duchas y calmarse, señorita. El escocés James McArthur del Crystal Palace fue a buscar la pelota del área rival y se preparó para darle de aire, pero en el camino apareció Bakayo Saka para despejar. El atacante tuvo tiempo de recoger la pierna y evitar el golpe, pero siguió de largo y le dio de lleno en el gemelo del apoyo de Saka. Increíblemente, solo fue amarilla. El turco Kenan estuvo un poco exagerado en este duelo aéreo y se llevó puesto a Roberts. El jugador quedó tendido en el suelo tras ese topetazo volador. A Kenan parecía no importarle lo que le sucedió a su rival y lo miraba sin arrepentimiento por lo hecho. A los 57 minutos, durante una jugada de peligro de los Reds, Joachim Andersen comenzó a molestar al jugador uruguayo y lo empujó. Al instante, el delantero de la escuadra dirigida por Jürgen Klopp le metió un cabezazo. Sí, como lo oíste, un cabezazo. El futbolista del Crystal Palace cayó al césped y el árbitro vio la acción. Al instante sacó la tarjeta roja a Darwin Núñez. El jugador intenta excusarse ante el árbitro, pero fue en vano. Bien expulsado, señor juez. No olvidará a Kaká. El 20 de junio de 2010, el marfileño Keita simuló una agresión de Kaká que no existió y engañó al colegiado. El Kaká fue expulsado por primera vez con Brasil y de forma injusta. Partido para el olvido para Haaland. Primero se desespera tras el gol de Brighton. Grita más fuerte que verdulero en feria. Frustrado por una nueva derrota de los Citizen en Premier League, el delantero noruego se ganó una amarilla luego de enfrentar a Jan-Paul Van Hecke, zaguero de los Seagulls. Alex Song, titular con Camerún ante la Croacia de Rakitic en el Mundial 2014, fue expulsado en el minuto 39 del partido por agresión a Mandzukic con 0-1 en el marcador. Song se excedió en su intento de frenar a Mandzukic y a su selección con 10 jugadores. Fellaini incluso tomó una mirada a escondidas para ver si el árbitro Mark Harsley miraba antes de plantar un descarado cabezazo en un tiro de esquina, pero no terminó allí. Mientras giraba un codo y volteaba su cabeza, golpeó con su mano el rostro de este pobre defensor. Este Fellaini es todo un loquillo. Corría el minuto 94 cuando el árbitro cobró penal contra el Manchester United. Garnacho aprovechó cuando nadie lo veía para malograr el punto de penal. Ya en la definición de la pena máxima, su rival pateó sin obstáculos al parecer, pero Nan estuvo allí presente para bajarle la persiana al arco del Manchester United y festejar de esta manera desaforada. Haaland y Goretzka están involucrados en un intercambio y los fans creen que saben lo que ha pasado. Goretzka acusa de maloliente a Haaland, que se tocó el estómago para hacerle saber que no lo está haciendo intencionalmente. El defensor del United, Evans, y el delantero del Newcastle, Cissé, se descontrolaron. Evans pareció lanzar escupitajos a Cissé cuando el internacional senegalés se levantó del césped después de que la pareja se enfrentara al balón sin gol. Cissé se estiró para agarrar a su rival en respuesta y pareció apuntar la saliva de nuevo en la dirección de Evans. ¿Sabes qué da más miedo? Que aún estés mirando este video sin suscribirte. Hazlo ahora y quédate viendo estos momentos de comedia en el fútbol.